Ya, hola a todos. Para variar, perdí la clase, no me grabó, así que voy a hacerle una cápsula explicativa con los mismos dos ejercicios que hicimos ayer, em, para que tengan el apoyo, el material de la clase. Primero que todo, recordar la fórmula de la pendiente, que está dada por la diferencia de las coordenadas i2 menos i1, x2 menos x1. Esos puntos o esos valores los encontramos ya en el plano cartesiano, ya ubicado, aquí está el punto Q y ubicado acá está el punto P. Cada uno de esos tiene coordenadas x2, y2 y acá abajo x1, y1 en el caso del P1. Voy a colocar más cerca mejor. x1, y1. Entonces, llamamos a la diferencia de los x, a x2 menos x1, eso lo llamamos o lo definimos como h, de tal manera que si esa distancia es cada vez más pequeña, permita a la secante PQ ser equivalente o alcanzar o convertirse en una recta tangente. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, o ese es el proceso. Entonces, si ustedes ven la figura, eh, por ejemplo, puedo trazar una secante aquí. Entonces, aquí pueden apreciar de que esa distancia x2 menos x1 es menor. Puedo trazar otra secante más incluso, que quedaría como así. No, me queda muy chueco eso. Ahí, ¿ya? Eh, y nuevamente la distancia es cada vez menor. Entonces, lo que yo quiero saber, cuando esta secante se convierta en tangente, eso va a ocurrir cuando esa distancia h tienda a cero, ¿ya? Eh, entonces, haciendo los respectivos cambios en la fórmula de la pendiente, entonces llamamos f de x2, este término que está ahí es nuestro i2, el otro término de al lado es nuestro i1, ¿ya? Recuerden que i es igual a f de x, basta colocarle el subíndice simplemente al X, ya, para llamarlo X1, X2, para encontrar cuál es la imagen en ese caso. Eh, y posteriormente de haber definido H como X2 menos X1 y despejar el X2, me va a quedar que el X2 es igual a H más X1. Lo vamos a escribir al revés mejor. X1 más H. X1 más H. Entonces, en vez de colocar o trabajar con X2, vamos a trabajar con X1 más H, ¿ya? Y eso es precisamente lo que hacen el reemplazo ahí. En vez de haber colocado X2, colocamos X1 más H. Y en vez de colocar X2 menos X1, lo reemplazo por H en la parte del denominador. Finalmente, la ecuación de la recta, ya, esta ecuación de la recta, recuerden que tiene la forma i menos i1. De hecho, esta forma de ecuación se llama ecuación de la recta eh, punto pendiente. Entonces, necesito conocer la pendiente y necesito conocer un punto. Quedaría como la pendiente de la tangente por x menos x1. Entonces, todo este término que está acá, m sub t, corresponde a este término que está en la ecuación. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, son equivalentes. Bueno, con eso construyo la ecuación de la recta. Ahora, ¿cómo encontramos la pendiente? ¿Ya? Ahí aplicamos el concepto de límite. Y nos saltamos a la otra diapositiva. Eso es lo que expliqué recién con el tema de las distancias que disminuyen en el P. La distancia H, mejor dicho. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente, aplico el límite de esta fórmula, de esta nueva estructura de la fórmula de la pendiente. Precisamente, ese
límite es la derivada de una función. Cualquier función que uno tenga con un grado de x mayor a 2, les va a construir una función tangente a esa función. Si es una parábola, va a construir una recta tangente. Si es una función cúbica, va a construir una parábola que va a cortar tangente en algún lugar a esa parábola. Ya, eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la ecuación para calcular la pendiente, ya a partir del límite, que se define como, que define la derivada, y posteriormente, una vez eh, conociendo la pendiente, podemos reemplazar la pendiente en la ecuación de la recta y obtener la ecuación de la recta. El ejemplo que está acá a continuación, determinemos la ecuación de la recta tangente a la curva, correspondiente a la función real y igual 3x cuadrado más 4. Como ven que es un 3x más 4, es una parábola. Ya simplemente viendo el índice de la x, que en este caso es x cuadrado. Entonces, para calcular la ecuación de la pendiente, ocupamos la ecuación 1, la cual está definida anteriormente como ecuación 1, que sería esta ecuación. Al reemplazar el x1 más h en la expresión de la ecuación, entonces tengo que calcular f de x1 más h. O sea, tengo que colocar este término dentro de lo que sería x, que sería, si ven la función, tengo que reemplazarlo ahí. Si lo reemplazo, me va a quedar como 3, paréntesis, x1 más h, todo eso al cuadrado, más 4. Resuelvo el cuadrado de binomio, y eso me va a quedar 3 multiplicado por x1 al cuadrado, más 2x1 por h, más h cuadrado. Si multiplicamos el 3 que está afuera, va a quedar 3 por x1 al cuadrado, más 6x1h, más 3h cuadrado. Eso correspondería entonces a la primera parte de la ecuación de la pendiente, que sería, voy a cambiar el color, que sería ese término que está ahí. ¿Ya? Ahora el f de x1 es más fácil, entonces nuevamente ahí tengo que colocar el x1 dentro del x. O sea, simplemente basta con reemplazar nomás el x1 en el x, y ese término me va a quedar f de x1, simplemente va a quedar como 3x1 al cuadrado más 4. Ahora construyo el límite. El límite, en este caso, se define como, la pendiente, mejor dicho, se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 partido por h. Ahora tengo toda la información, basta con reemplazarla simplemente. Si reemplazo lo que encontramos anteriormente, tengo 3x1 cuadrado más 6x1 por h más 3h cuadrado menos 3x1 cuadrado menos 4. ¿Por qué menos? Porque como hay un signo menos, acá esto yo debería colocarlo entre paréntesis y el signo menos va a cambiar todos los signos de la expresión, por eso quedan ambos negativos. Y esto dividido por h. Acá puedo simplificar algunas cosas, puedo simplificar el 3x cuadrado con el 3x cuadrado. ¿Qué más puedo simplificar? Ah, y me comí un 4. Me comí el 4, me acabo de dar cuenta, me comí ese 4 que está ahí, no lo coloqué al final de la ecuación, que quedaría como acá más 4. Así que voy a borrar esta línea que está acá para agregar el 4.
Entonces, más 4 menos 3x1 al cuadrado menos 4. Entonces, ahí puedo simplificar, eh, puedo restar, mejor dicho, el 3x1, el 4 y el menos 4. Por lo tanto, la pendiente va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De 6x1 por h más 3h cuadrado, todo eso partido por h. Entonces en esa línea uno puede factorizar, quedando igual al límite cuando h tiende a 0 de h por 6x1 más 3h dividido de h. Y ahí puedo simplificar los h. Finalmente, al evaluar en la coordenada de x, o mejor dicho, la abscisa, según el enunciado, dice que es el punto 1.7, así que el x1 vale 1. Al reemplazar x1 igual a 1, con x1 igual a 1, y h tendiendo a 0, esto va a quedar 6 por 1 más 3 por 0, la pendiente es igual a eso, y esto es igual a 6. O sea que eh, la pendiente de la recta tangente es 6. Y con esto puedo construir la ecuación de la recta, que es el objetivo también. La ecuación de la recta tiene como forma y menos i1 es igual a mt por x menos x1, donde i1 es igual a 7, ya aquí estoy mirando, i1 es igual a 7 y el x1 es igual a 1. Si reemplazamos, me va a quedar i menos 1 es igual a 6 por x menos 7. Con eso ya es suficiente para obtener la ecuación de la recta. Entonces, calculamos este límite, que realmente es la derivada, y posteriormente calculamos la ecuación de la recta. Es exactamente lo mismo que está ahí en el ejemplo también. Este paso que no mencioné también es súper importante, escribir esto, ¿ya? Escribir el 6x1, porque ahí primero calculamos el límite, cuando el límite tiende a 0, por lo tanto ese término se hace 0 y queda 6x1. Ese término final que se encuentra es la derivada de esa función, ¿ya? Y lo vamos a ver también más adelante. O sea, vamos a ver que hay formas o mecanismos algebraicos de poder encontrar la derivada así, en un chipazo de dedo, sin tener que hacer todo esto. Bueno, esto es la parte analítica del problema antes de conocer estas herramientas que le estoy mencionando. Eh, Ahora, con el ejercicio de la actividad, habíamos visto en clase que la primera función es, esta correspondría a k de x. Esto es k de x igual x cuadrado. La de acá es f de x igual x al cubo. Después tenemos h de x como 1 partido por x. Y finalmente tenemos g de x como raíz de x. Entonces, la tarea era que ustedes realicen el x al cubo y realicen la raíz de x. Yo había indicado cómo hacer, yo les voy a mostrar nuevamente cómo hacer los otros dos anteriores. Entonces, el enunciado primero identificar, está listo, ya identificamos el B, todos tienen abscisa 1, efectivamente tienen todos abscisa coordenada 1, entonces acá está el 1, donde su imagen
también corresponde al 1, así que ese punto de coordenada es el punto 1,1. Lo mismo a la derecha, esto es 1, la imagen va a corresponder al punto 1,1. Acá también en la tercera, la imagen es 1,1. Y finalmente lo mismo en la cuarta, 1,1. Entonces, para calcular la B, dada la función de dibujo una recta que aproxime mejor la tangente en los puntos considerados y determina aproximadamente su pendiente, ya entonces eso lo habíamos hecho. En el caso del problema 1, yo había dibujado una recta tangente, algo así, y había encontrado las coordenadas al ojo simplemente, de, para, las coordenadas para poder encontrar la recta tangente, ocupando la fórmula de la tangente, mt es igual a I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, al ojo, ese punto de ahí de coordenada tiene coordenada 1,5,2 y podemos buscar otro más abajo, por ejemplo, aquí, que sería 0,6, x igual a 0,6, con y 0,2. ¿Ya? Entonces con esto defino, este va a ser mi x2, este va a ser mi y2, y este va a ser mi x1, y este va a ser mi y1. Al reemplazarlo en la fórmula de la tangente, ya lo vamos a hacer acá a la derecha. Entonces el problema 1, la pendiente, va a ser igual 2 menos 0,2 partido por 1,5 menos 0,6. Ya, como lo había dicho, esto es una manera estimativa de calcularlo, no va a ser el resultado exacto. Ese resultado exacto lo vamos a calcular con encontrando la deriva. Así que 2 menos 0,2 dividido de 1,5 menos 0,6. Eso me da 2, de hecho, es la respuesta. Da exactamente igual a 2. Ya le achunté a los puntos, por luego de coincidencia. Bien, para encontrar la pendiente ahora, vamos a aplicar el límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 partido por h. ¿Quién es mi f de x? Mi f de, bueno, en este caso es k de x, ya no confundir eso. Esta es la función que voy a evaluar, el x cuadrado. Entonces, x cuadrado, en la posición de x cuadrado, vamos a colocar el término x1 más h, ¿ya? Y eso me va a quedar como el límite cuando x tiende a h, perdón, es x, no es 0, cuando es x, cuando h tiende a 0, de x1 más h al cuadrado menos x1 al cuadrado, todo eso partido por h. Si resolvemos eso, va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de x1 al cuadrado más 2x1 por h más h cuadrado menos x1 al cuadrado. Todo eso partido por h. Ahí puedo restar. Resto el x1, resto el x1. Me va a quedar que el límite cuando h tiende a 0
de 2x1 por h más h cuadrado dividido por h. Y finalmente factorizo. Así que el límite, cuando h tiende a 0, de h multiplicado por x1 más, perdón, 2x1, 2x1 más h partido todo eso por h. Simplifico lo h, me quedó el límite cuando h tiende a 0 de 2 por x1 más h, y como h es igual a 0, o tiende a 0, el resultado final de esto es igual a 2 por x1. Esa es la derivada, ¿ya? Finalmente, evaluando en la abscisa x igual a 1, con x1 igual a 1, encuentro que la pendiente es igual a 2 por 1, y esto es igual a 2. Exactamente el mismo resultado, coincidencia, que encontramos anteriormente, haciéndolo al ojo, ¿ya? El mismo resultado. ¿Ya? Ahí está el desarrollo completo para el análisis. Entonces, la siguiente pregunta habla acerca de cuáles métodos existen para calcular la pendiente. Bueno, hasta ahora tenemos estos dos métodos. Uno es la forma aproximada. Necesitaríamos siempre conocer dos puntos para poder calcular la pendiente. El x1 y 1, x2 y 2. Y este otro método basta simplemente con conocer un punto y aplicar el límite. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Y no siempre se tiene información acerca de los dos puntos para poder calcular la pendiente. En este caso, en el caso de aplicar el límite, es suficiente con un punto es suficiente con un punto y con la función para poder calcular la recta, finalmente la recta tangente.